Hola queridos, una vez más entonces vamos a continuar con el capítulo 6, el diluvio, y vamos a estudiar este tema tan solemne, porque es un tema que nos compete muchísimo a nosotros hoy, debido a que antiguamente la tierra fue destruida por agua, pero hoy está preparada para el fuego. Vamos entonces a orar. Querido y maravilloso Señor, hoy estamos dándole honra, gloria y honor, porque usted es un Dios misericordioso, un Dios de bondad, un Dios de amor, que le da múltiples oportunidades al ser humano. Y estoy convencida que si alguno en esta tierra se llega a perder, no será porque el Señor no quiera salvarlo, sino porque esa misma persona ha tomado esa decisión. Ayúdenos, oh Dios, a valorar las amonestaciones que usted nos da el día de hoy, a poder arrepentirnos y servirle a usted, que es bueno y en gran manera. Guárdanos pues y diríjanos una vez más con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nos dice que Dios le dice a Noé, entra tú y toda tu casa, su familia, en el arca. ¿Cuántos están entrando? Está entrando Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de estos chicos, en total 8 personas. Porque a ti he visto delante de mí justo en medio de esta generación. Y precisamente la fidelidad de este hombre, de Noé, fue una bendición, se convirtió en una bendición para su propia familia. Qué bonito es saber que cuando yo soy íntegra, cuando yo le sirvo a Dios, yo termino siendo una bendición para los que me rodean. Y Dios premió esa integridad, esa fidelidad de Noé, salvando a toda su familia. Ay, qué bonito. Eso me encantaría a mí también, que pues cada uno podamos recibir esa bendición. Ahora, allí en el versículo 16 dice que Jehová cerró la puerta. Y es que esa puerta maciza no podía ser cerrada por las personas que estaban adentro, solo por Dios. Unas manos invisibles la fueron colocando lentamente en su lugar. Ahora, los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron fuera. Y mientras tanto, pues Noé y su familia quedaron dentro. Asimismo, cuando Jesús vuelva por segunda vez, así como se le colocó como un sello a esa puerta que solamente Dios cerró y solamente Dios podía abrir, asimismo cuando Jesús vuelva, también va a dejar de interceder. Se cierra lo que se llama el tiempo de gracia, porque ahí termina la intercesión y entonces Él regresa a la tierra. Cuando eso pase, ya la gracia divina no va a refrenar a los impíos y Satanás va a tener todo el dominio absoluto sobre aquellos que rechazaron la gracia divina. También en ese momento está el pueblo de Dios, el remanente, al final de los tiempos. ¿Y qué va a pasar? Pues que los impíos van a querer destruir al pueblo de Dios. Pero así como Noé fue resguardado en el arca y fue salvo, asimismo el pueblo de Dios va a ser resguardado con el poder divino. Ahora, durante 7 días no llovió. Y esto fue una prueba intensa para la familia de Noé, para el mismo Noé. No llovió. Ellos tuvieron que esperar allí. Y parecía como si los de afuera hubieran tenido un aparente triunfo. Ellos, al ver eso, que no llovía y que pues esas manifestaciones y todas esas señales inminentes que iban a caer sobre la tierra, decían, ah, sí ve, Noé estaba en el error. Eso cuál diluvio, eso no va a venir nada. Y antes continuaron con más burlas, hicieron hasta orgías y se mofaron de los que estaban allí adentro. Incluso se burlaron de la manifestación que Dios ya había hecho antes. Por ejemplo, cuando los animales entraron, eso fue un mensaje de Dios, pero hasta de eso se burlaron. ¿Y qué pasó? Pues que mientras que estaban en eso, se llegó el 8º día. Y el 8º día se empezaron a ver las primeras nubes, y esas nubes venían oscuras. Grandes nubarrones entonces ocuparon los cielos y comenzó el estallido de los truenos. ¿Ustedes se imaginan cómo pudieron haberse sentido esas personas cuando escucharon ese sonido? Y eso que el trueno no hace nada. El que más daño hace es el rayo, y por tanto también se vieron el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer y nunca habían ellos presenciado tal cosa semejante. Ahí en ese momento, ahí sí, de manera solemne, se empezaron a preguntar si sería posible que lo que Noé
había predicado era verdad, que el mundo había sido condenado a la destrucción. El cielo se oscurecía cada vez más y el agua caía más copiosamente. Y es que ustedes recuerden que cuando estudiamos Génesis 1, el planeta completo dice que era una bolita como de agua. Eso era la tierra, agua. Solo por el poder de Dios en el segundo día es que Él dice que separó las aguas de las aguas. Entonces Él colocó, abajo quedaron los mares, pero en la parte de arriba Él colocó agua. Y solo que a esto lo llamó firmamento. Entonces nos dice que las bestias rondaban presas de terror y los aullidos parecían como lamentar su propio destino y la de la suerte humana. Ahí, en el capítulo 7, si no estoy mal, en el versículo 11, es donde nos dice: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que de esa manera se veía caer el agua, como que de las nubes, eso parecían como cataratas abiertas de agua cayendo hacia la tierra. Pero no solamente caía agua del cielo, sino que el agua de la tierra salía con tal propulsión hacia afuera, con tanta fuerza, con tanta violencia, que lanzaba unas piedras enormes y donde caía la roca, pues ahí se sepultaba en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de todo lo que ellos habían hecho, la obra de sus manos, sus edificios, sus jardines. Precisamente en esos jardines ellos habían colocado sus ídolos y todo eso fue destruido por rayos. Igualmente tenían altares donde ellos hacían sacrificios humanos. Todo eso fue destruido y los adoradores entonces temblaron ante el poder del Dios viviente. Comprendieron entonces que por su corrupción era que les había provocado pues esta destrucción. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra, eso era lanzado en distintas direcciones, pero pues obviamente con mucha violencia. Los animales, con indescriptible terror, pues como que buscaban a las personas, como diciéndoles ayúdenos, pero esto ya no era posible. Dice que los lamentos de este pueblo se escuchaban en medio de toda esa tempestad, se alcanzaban a escuchar los gritos de las personas allí, pero estaban allí ya enfrentando su destino. El mismo Satanás se vio obligado a permanecer ahí en medio de toda esa revoltura de elementos, y él mismo también temió por su existencia. ¿Qué quería él? Que la raza caída pues siguiera existiendo, para que siguieran practicando sus abominaciones y rebeliones contra el Rey de los cielos. Muchos, como Satanás, en ese momento empezaron a blasfemar a Dios. Si por ellos hubieran bajado a Dios de su trono. Entonces, otros dice que de manera, pues por su locura, por todo lo que estaba pasando, se trataron de aferrar al arca, y entonces suplicaban que por favor abrieran el arca. Eran unas súplicas, ustedes se imaginan cómo serían esas súplicas tremendas, pero esas voces no fueron escuchadas. Su conciencia despertó por fin y se convencieron de que hay un Dios en el cielo que gobierna todo. Invocaron pues con fervor, pero sus súplicas no fueron escuchadas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. ¿Qué fue lo que entonces ocasionó la ruina para el mundo en esa época? La transgresión de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, había sí un temor por el castigo. Y esto es lo que uno también tiene que ver, porque la gente dice, no, pero Dios, ¿por qué hizo eso, tal cosa? Porque estas personas tienen miedo del castigo, pero no tienen un arrepentimiento genuino. Si a ellos se les hubiera dado otra oportunidad, ellos hubieran vuelto a desafiar el cielo. Nosotros no podemos dejarnos engañar de que después de que yo muera, yo voy a tener una segunda oportunidad y entonces yo voy a poder cambiar mi actitud. No, cuando uno muere con una decisión, y esa decisión no cambia. Por eso es que desde aquí yo tengo que proponer un cambio para mi vida, para que así pues se siga, ya venga lo que se llama la santificación. Ahora, ellos habían tratado con desprecio pues las súplicas del cielo,
y pues obviamente eso ya no tiene reversa. De hecho, los juicios de Dios van a caer sobre la tierra, pero ya como un juicio de diluvio de fuego. Los impíos sabrán exactamente en qué consistía su pecado. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que de los antediluvianos. Algunos en su desespero trataron de romper el arca, pero si ustedes recordarán, el arca estaba fabricada con una madera supremamente fina, lo cual hizo que fueran en vano sus intentos. Otros se asieron a ella y obviamente fueron arrancados por la violencia de las embravecidas aguas. Si no era por esto, era por árboles o rocas con las que ellos chocaban. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca también manifestaban su miedo y como dolor. Pero en medio de los revueltos elementos, el arca continuaba flotando con toda seguridad, porque unos ángeles poderosos fueron enviados para cuidarla y protegerla. Ahora, los animales que estaban expuestos allí a la tempestad buscaban a los hombres pidiendo entonces ayuda, pero los hombres lo que hicieron fue que se amarraron con sus hijos a los lomos, porque sabían que estos animales eran muy determinados como en salvar la vida, y que estos animales huirían hacia las cumbres más altas y pues que así evitarían esa anegación de las aguas. Otros se ataron fue a los árboles, se fueron a montañas bien altas y allá se amarraron también a los árboles, pero los árboles fueron desarraigados y fueron lanzados con el cargamento viviente que estaban allí hacia las olas. Todo sitio que prometía seguridad pronto era abandonado, porque llegaba el agua, se podía ver animales y personas en puntos tratando de colocar como la planta del pie, pero al fin llegaban las olas, llegaba el agua y entonces simplemente eran barridos por la furia de los elementos. Solo se podía contemplar un enorme océano sin playas. En eso se quedó convertida la tierra. No había dónde colocar la planta del pie. Las solemnes amonestaciones de Noé ahora ya no eran un motivo ni de burla ni de mofa. Ya no había nadie que pudiera dudar, pero lamentablemente en un punto donde ya era demasiado tarde. ¿Cuántos hubieran deseado tener una nueva oportunidad, haber escuchado otra vez la voz de Noé, una voz que era dulce, una voz que les decía: muchachos, por favor, mire de corazón, arrepiéntase, mire, va a venir un diluvio? Lo hubieran querido, pero ya no más, nunca más la pudieron oír. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, no menos que su justicia, exigía que el juicio de Dios le pusiera punto final al pecado. Eso era ya inminente. Y así, pues, estas personas todas quedaron en la profundidad de las aguas. Ahora, mire lo que nos dice por acá, segunda de Pedro 3, 5, 7. Segunda de Pedro 3, 5, 7. Nos dice: estos ignoran voluntariamente, es que empezando por ahí, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua se sostiene. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero mira lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que para nosotros también hay una advertencia. Y es la misma, que la tierra le espera la destrucción y ahora va a ser por fuego y azufre. Decir esto y pues predicar esto en la actualidad es lo mismo que hacía Noé en su tiempo. Él predicaba, ¿no?, acerca de que venía un diluvio, y ahora nosotros también predicamos, pero ¿cuántos creen? Los pecados que acarrearon la venganza del mundo antediluviano existen hoy, porque el temor de Dios ha desaparecido del corazón de los hombres y porque la ley de Dios es tratada de una manera con irreverencia, con desdén, ni siquiera se le tiene en cuenta a la ley de Dios.
Y ese es el código por el cual nosotros vamos a ser juzgados. Y yo les recuerdo una vez más, los mandamientos, los verdaderos mandamientos de la ley de Dios están en Éxodo 20. Eso hay que leerlo, aprendérselo y cumplirlo. Y no porque nos toque, ay, qué miedo, porque si yo no lo cumplo, entonces Dios me va a destruir. No, porque yo amo a Dios, porque yo sé que Él es bueno, porque eso que está escrito allí es porque hace que yo me beneficie de Él y que el mundo, si guardara los mandamientos, sería otra cosa. Pero no. Ahora, también miremos acá que lo que está la mundanalidad y todo el peso del pecado que se está viviendo en esta generación ya prácticamente está alcanzando a esa generación antediluviana. En Mateo 24, en el versículo 38 y 39 también hay una advertencia y por eso nosotros tenemos que estudiar como tan ampliamente este tema porque nos corresponde hacerlo. El Señor Jesús nos dice ahí, Mateo 24, 38 al 39. Nos dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús nos está haciendo una advertencia. Cuando yo vaya a volver por segunda vez, esto va a estar parecido como en los días de Noé. Por eso nos toca estudiar profundamente qué era lo que se estaba viviendo en los días de Noé. Y ahí nos están advirtiendo. Comían, se casaban, se daban en casamiento. Ahora, no era que no se podía comer y beber. Claro que eso se podía hacer, porque precisamente Dios había creado los frutos en abundancia para suplir las necesidades de las personas. Pero es que esto no fue el pecado que llevó a la perdición a los antediluvianos. El pecado fue que ellos tomaban de las dádivas de Dios, de todas las dádivas, y no expresaban ninguna gratitud hacia el dador. Ojo pues con esta parte. O sea, la gratitud es sumamente importante. Es que yo debo de reconocer que lo que yo tengo, lo que yo poseo, es porque Dios me lo ha dado. Yo no puedo decir, mire mi casa, no es mi casa, o estos son mis hijos. Yo he escuchado a personas que enojadas contra Dios dicen, ¿por qué me quitó a mi hijo? Mi hijo, no era suyo, todo eso es prestado. Y a veces el ser humano se levanta con insolencia diciendo, esto es mío, nada es nuestro. Y esto fue lo que le pasó a los antediluvianos, que se volcaron a la glotonería y pues abusaban incluso pues de la comida ya de manera exagerada, y eso es lo que también estamos viendo hoy. Ahora, ¿era lícito casarse? Claro. ¿No ve que el matrimonio fue una de las primeras instituciones que Dios creó allá en el Edén? La revistió de santidad y de belleza. Era antes totalmente lícito, pero se olvidaron de las instrucciones del Señor. ¿Y qué hicieron con el matrimonio? Lo mismo que está pasando hoy. Lo mismo que está pasando hoy. Es increíble cómo la gente toma esto en burla, me caso, me separo, o no necesariamente casarme, tomo a esta persona, pero ya no me funcionó, y ya uno ve que una persona se puede casar con una muñeca inflable, con el perro, está la ley de la nimiedad, que es casarse con uno mismo. O sea, hicieron de la institución matrimonial algo que es solamente para el placer humano, y eso lo único que despierta son pasiones bajas, en donde la persona es capaz de hacer un montón de cosas por esa complacencia y apetitos sexuales. Con esto lo que hace es que por esa parte de la intemperancia se entorpecen las facultades morales y espirituales. Y entonces ahí es donde vemos pues que el hombre solamente vive para complacerse. Y eso es lo que estamos viendo hoy. No, si a mí me provoca, yo lo hago. Ustedes ven lo que está pasando, por ejemplo, en las películas, y eso se refleja luego en la sociedad. Se conocen dos personas, se acaban de conocer, pero se gustan y ya, listo, ya están teniendo relaciones sexuales. Ahora, los que se quieren enriquecer rápidamente, eso lo hacen sin miramientos. Se pasan por encima de la justicia y oprimen al pobre. Lo que es el engaño, el soborno y el robo es practicado tanto por humildes como también por los encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos, de crímenes cometidos como a sangre fría, que pareciera como si el hombre hubiera perdido
el sentido de humanidad. Y lo peor de todo es que entre más se transmiten esas noticias, menos sorpresa le causan ya a uno. Uno escucha que descuartizaron a tal, que mataron, que empalaron, y eso de tanto ya uno como que no hay tanta sorpresa por lo mismo. Así de que la actual sociedad está llegando rápidamente a los actos que cometieron aquellos pecadores del antiguo mundo, por lo que fueron destruidos. Así como Dios envió a Noé a predicar, así hoy Dios está predicando a través obviamente de sus siervos acerca de la venida de su Hijo. Ya vuelve Cristo por segunda vez y viene esto con una amonestación, invitando a los hombres que se preparen para ese magno evento. ¿Por qué? Porque viene el Rey de Reyes y Él es santo y Él es el dueño de todo lo que está acá. Pero Él viene suplicando con amor y misericordia a todos los que estamos aquí hoy. Arrepiéntase, abandonen todo pecado, vengan a mí, busquen a Dios de todo corazón. Él nos dice, mire, yo quiero limpiar sus vidas, yo quiero que ustedes asciendan, no que desciendan en sus actos de pasiones y todo lo demás. Tienen que tener dominio propio. O sea, hoy en día la predicación del Evangelio es a lo que invita a las personas. Preparémonos para la segunda venida de Jesús porque Él está presto por llegar. Ahora, a los que llaman y obedecen sus sagrados preceptos, a todos los que abandonen los pecados y procedan entonces al arrepentimiento para con Dios y tengan fe obviamente en Cristo, ¿sabe qué hace el Señor? Nos ofrece el perdón. Entonces, ¿qué más podemos decir? Hoy es el día de la salvación. Hoy el Señor me está diciendo, cualquier cosa que tú hayas cometido, lo que estés haciendo mal, apártate. Tú puedes tomar una decisión hoy, abandonar aquello que no está bien. Si estás en unión libre, entonces habla con tu pareja, nos debemos de casar. Si estás con una persona casada y no hay ningún documento de divorcio ni nada, sepárese. Así de simple. ¿Por qué? Porque usted estaría en unión libre, está en adulterio, en fornicación. Sea lo que sea que se esté practicando ahorita, cualquier vicio, cualquier cosa, lo tenemos que abandonar. El Señor está suplicándonos, llorando. Y dice que el Espíritu Santo gime delante del Señor por nosotros. Pero llegará el momento en que también esa puerta de gracia va a ser cerrada. Y ya, después de que esa puerta se cierre, ya no se va a volver a abrir porque el ser humano no tiene potestad para abrir esa puerta. Que el Señor tenga misericordia aquí y ahora que la está teniendo. Pero luego, cuando ya sea al final, no se puede esperar misericordia. Porque el Señor, así como es amor, también es justicia. Preparémonos. Mire qué bonito. El Señor dice, aquí y ahora te doy el perdón, por lo que sea, por lo que sea. Desde que tu arrepentimiento sea genuino, imagínese, Él perdona al asesino, Él perdona al violador, Él perdona todo lo que uno haya hecho. Si uno dice, Señor, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir andando por estos caminos oscuros que lo único que hacen es atar mi vida y me traen tristeza y dolor. Entonces, cuando usted y yo aceptamos ese perdón, somos libres. Y ahora podemos morir en Cristo en paz. Si es que morimos, y si no, pues nos tocará entonces la segunda venida del Señor. Que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima.